Vamos a presentar a nuestro primer exponente, Felipe Mojica, profesor de filosofía, licenciado en educación, magíster en educación, diplomado en neurociencia aplicada a la educación, diplomado en psicología educacional, diplomado en diseño universal de aprendizaje. Se desempeña en el sistema público y particular subvencionado como docente. Ha publicado diversos artículos sobre educación. Ha participado en presentaciones sobre estrategias educativas en el Instituto AIEP. Se desempeña por 10 años en docencia universitaria, en cátedras de ética, antropología, educación y dirigiendo investigaciones en educación y nutrición. Mira qué nutrido nuestro querido primer exponente. Querido Felipe, toda tuya. Nuestra audiencia está ansiosa de escuchar. ¿Cómo se llama? Cuéntanos, ¿cómo se llama el módulo? Vamos. Ya. Hola, buenas tardes. Un gusto, la verdad, estar acá. El módulo se llama La ideología tras la pornografía. Tengo que decir que uno piensa que cuando tú escuchas la presentación que hacen de una persona, las otras personas pueden pensar que uno tiene algo, nada. La verdad, tengo que decir que yo soy un humilde docente que se siente honrado y agradecido a Dios por poder hoy día estar compartiendo con ustedes. Para mí es una bendición y es un honor poder estar compartiendo algo de lo que Dios me ha dado por medio de los estudios, de la oración y de la búsqueda en Cristo. Tengo que decir que soy un hijo del Señor que ama a Dios y que hoy día tiene el honor de poder conversar, compartir y hablar de un tema que es tabú en las iglesias, que es la ideología tras la pornografía. Este tema es un tema complejo y tengo que decir que es un tema complejo por varias razones, por varios motivos. En general, tengo que decir que cuando uno habla acerca de la pornografía y nos encontramos con este tema, nos encontramos con que la pornografía la reducimos a una forma muy específica de representación gráfica y audiovisual. Sin embargo, la pornografía, desde la Biblia, tiene una profundidad y tiene una connotación y un sentido mucho más potente y relevante para nuestra vida de lo que tal vez nosotros nos hemos imaginado o de lo que tradicionalmente nos han dicho en las iglesias o en el colegio, en la universidad. La pornografía tiene de base una ideología. Y hoy día es mi deber poder hablar con ustedes sobre la ideología que se oculta tras la pornografía, cuál es el sentido y el objetivo de esta ideología y por qué hoy, en especial hoy en nuestra época, es tan difícil luchar contra la pornografía. Esto es lo que vamos a estar hablando hoy día. ¿Por qué es tan difícil luchar contra la pornografía? Y nos vamos a dar cuenta que la pornografía no es solo un pecado de orden sexual, es un pecado que tiene una base ideológica. Le voy a pedir a nuestro estimado Luis Beltrán, nuestro fabuloso técnico, que deje ahí el PPT, yo le voy a ir pidiendo que lo vaya pasando. Y quisiera partir contándoles una conversación que tuve la semana pasada con mi esposa. Bueno, yo estoy casado, mi esposa, Daniela, tengo una hijita, Isabel, tengo 4 perritos recogidos, y tengo que decir que somos una familia que se sienta a conversar en la mesa, y sobre una conversación sencilla y casual es que les quiero hablar. El otro día mi esposa me contaba acerca de un video que vio en YouTube sobre una playa muy especial que se encuentra en Centroamérica. Y era una playa que estaban haciendo un noticiario sobre ella, un reportaje. Porque esta playa, cuando tú la ves, es una playa suave, tranquila, con un oleaje, pero casi el oleaje de una piscina. Sin embargo, el guardia costero que se encontraba ahí narraba de las cientos de vidas que se habían perdido porque habían ingresado en esta playa. La periodista que lo entrevistaba le preguntaba, pero ¿cómo si esta playa se ve tan tranquila, tan suave y pareciera que no hay ningún peligro evidente? Y él le dijo lo siguiente: es cierto, en la superficie, esta playa, este mar, esta playa estas aguas se ven tranquilas,
se ven suaves y apacibles y pareciera que no hay nada. Pero cuando tú caminas unos 2, 3 metros y te sumerges en ella, te encuentras que hay unas corrientes tremendamente potentes que son capaces de tomar a una persona adulta y llevarla hasta lo profundo del mar. De esa forma, muchas personas que ingenuamente habían ingresado a esa playa habían sido tomados por estas corrientes marinas que estaban por debajo de la superficie y habían perdido sus vidas porque habían ingresado, llevados por estas corrientes, kilómetros y kilómetros. Hoy día nosotros vivimos en una época denominada posmodernidad. Y al igual que esta playa, la posmodernidad pareciera ser una época de mucha tranquilidad. Hoy día, nuestra época es la posmodernidad aproximadamente de la década del 60 en adelante, hasta hoy. Hoy día se habla acerca de igualdad, paz, inclusión, tolerancia, equidad, libertad, pluralismo. Cuando tú escuchas esas palabras, de alguna forma, uno intuitivamente dice, es bueno, es algo agradable, es bueno hablar acerca de libertad, es bueno hablar acerca de pluralismo, es bueno hablar acerca de que todos somos absolutamente iguales. Sin embargo, por debajo de la posmodernidad hay ideologías que tienen propósitos, que tienen sentidos y que usan estos conceptos como libertad, justicia, igualdad. Usan estos conceptos que nos resultan agradables, que nos resultan buenos, que nos resultan éticos y morales, y los han desvirtuado, los han manejado y los han manipulado para poder tomar a personas y llevarlas por caminos que literalmente son sendas de muerte. Eso puede sonar fuerte, puede sonar potente. Sin embargo, tengo que ser muy sincero, eso no lo digo yo. Mientras yo preparaba esta presentación, recordé un libro que había leído hace un tiempo, Modernidad y Posmodernidad, de un filósofo y psiquiatra chileno, Armando Roa. Y Armando Roa, en su libro Modernidad y Posmodernidad, habla acerca de la época que nosotros estamos viviendo. Y es interesante porque él tiene una mixtura, es psiquiatra y es filósofo. Entonces tiene una visión complementaria de lo que está ocurriendo hoy en nuestra época. Quisiera leer una cita de lo que él dice. Él va a señalar lo siguiente. La posmodernidad es un periodo de la historia que se caracteriza por un particular estado psicológico denominado ansiedad, la que surge a raíz de la pérdida en la creencia de una verdad absoluta y trascendente. Podemos decir que la consigna de la posmodernidad es la siguiente: todo es relativo y cada uno tiene su propia verdad. Esa es la consigna de la posmodernidad. Y Armando Roa, como buen psiquiatra, comenzó a observar de qué manera afectaba esta consigna, que todo es relativo y que cada uno tiene su propia verdad, a las personas. Cómo esta frase tan naturalizada de alguna forma tenía un efecto psicológico en las personas y terminaba llevándolos a un estado que él va a denominar una ansiedad patológica. Esto es interesante porque cuando analizamos el fenómeno de la posmodernidad y su consigna, que es el relativismo absoluto, tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros decimos que todo es relativo, lo que en realidad estamos diciendo es que no hay nada seguro. Y cuando decimos que todas las personas tienen su propia verdad, lo que estamos diciendo en realidad es que la verdad no existe. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es caer en un estado que se llama la ansiedad. Un estado en donde el ser humano, al no tener ningún asidero ni ninguna seguridad, en donde no hay nada que le otorgue un fundamento, comienza a perder el sentido de existencia, pierde el propósito de vida. Y esto es muy potente, porque lo que nos mueve a los seres humanos es justamente tener un propósito de vida. Sin embargo, la época posmoderna lleva esto a una pérdida del propósito de la vida y nos sumerge en una dinámica ansiosa, en donde hoy, en esta época, surgen movimientos que nos dicen que la forma de escapar
de la ansiedad patológica que hoy estamos viviendo es el disfrute individual, hedonista, egocéntrico. En otras palabras, el placer desmedido y sin límites. La única forma para escapar de la ansiedad patológica que hoy está afectando a la posmodernidad, según movimientos filosóficos, ideológicos y políticos, es dejarnos llevar por nuestras pasiones. Entonces, es que nos encontramos. Me están preguntando el nombre, lo voy a decir. El nombre, yo tengo los libros casi siempre acá al lado, es Modernidad y Posmodernidad. Coincidencias y diferencias fundamentales. Lo tengo acá. Vamos a analizar un poquito más este tema de la posmodernidad y qué se oculta debajo de estas aguas. Armando Roa menciona y hace esta descripción de la posmodernidad y cómo la posmodernidad nos lleva a la ansiedad y por lo tanto lleva al ser humano a buscar combatir la ansiedad no desde el encontrar un propósito, sino desde el hedonismo, desde el placer, desde el egocentrismo en donde busco satisfacer mis necesidades, en términos cristianos, mis concupiscencias. Es así que dentro de este contexto aparece un movimiento ideológico. Este movimiento ideológico se conoce con el término de perspectiva o ideología de género. Luis, ¿puedes pasar la siguiente diapo, por favor? La ideología de género... bueno, ya la siguiente, ya hablamos de la ansiedad, creo que se lo graficaba muy bien, gracias. La ideología de género se va a traducir en un movimiento que va a comenzar a abrazar a todas aquellas personas que hoy viven una ansiedad patológica. Todas esas personas que hoy día sienten que hay algo que les falta en su interior, que de alguna forma hay algo que en su espíritu, que su espíritu está carente. La ideología de género va a abrazar a todas estas personas que sienten que algo falta en su espíritu, en su alma, en su corazón. Los va a tomar, los va a abrazar y les va a dar una respuesta. Una respuesta para vencer lo que es esta ansiedad patológica. Vamos a hablar de la ideología de género y primero voy a definirla y después voy a explicar cómo se construye la ideología de género. Hay varias definiciones que podríamos dar. Una definición que se da bastante es que es un sistema ideológico de orden anticientífico que busca manipular a la gente. Una definición que da un autor, Agustín Laje. Yo coloqué otras dos definiciones para salir un poco de ese marco y se las quiero leer. Ideología de género puede ser entendido como un movimiento ideológico que ha abrazado todos los que viven hoy sin sentido, los que están afanados por buscar algo que les otorgue un asidero en sus vidas. Además, la ideología de género es un sistema de creencias anticientíficas e irracionales que tienen como propósito generar una revolución cultural, utilizando el concepto de lo erótico como motor de su revolución. De pronto nos encontramos con que la ideología de género es un movimiento ideológico que, como decía en un principio, abraza a las personas que viven afanadas, que viven en esta condición de ansiedad patológica. Pero además, la ideología de género busca utilizar a estas personas que viven en esta ansiedad patológica y las quiere usar para generar una revolución social. Una revolución social en donde les van a decir que si ellos quieren ser sanados de su ansiedad, que si quieren dejar de sentirse oprimidos, si quieren dejar de sentirse vacíos, lo que tienen que hacer es dar rienda suelta a sus deseos sexuales. Quiero que tengan esto en vista porque este va a ser el marco que vamos a estar trabajando hoy día. Este va a ser el hilo conductor. Sin embargo, podemos dar definiciones de la ideología de género, pero avancemos un poco y analicemos cómo es que se desarrolla, cómo es que se construye. Avanza un poquito, Luis, por favor. La ideología de género surge de una mixtura bien especial y por esto hoy en día es tan difícil entenderla, es tan difícil comprender lo que implica. Porque por una parte surge, o más bien surge de la unión del consumismo posmoderno y a la vez surge de la unión del comunismo posmoderno.
¿Cómo es esto posible? La ideología de género toma al consumismo como plataforma para poder presentarse en la sociedad. El capitalismo posmoderno o el consumismo, si lo queremos llamar así, aunque no lo vamos a analizar hoy en día porque no es nuestro tema, tiene una consigna, y la consigna es la siguiente. Consigna del consumismo. Todo aquello que genere riquezas debe ser presentado como un medio o un elemento de consumo. En efecto, la ideología de género tiene tremendamente claro que el erotismo, que la sexualidad es un elemento que puede generar riqueza. Por lo tanto, lo plantea a las dinámicas consumistas, a las dinámicas capitalistas posmodernas, como un elemento susceptible de volverse un producto de consumo. Es así que, digámoslo de esta forma, la ideología de género se levanta como un gran mall, una gran tienda, que dice, vengan aquí a consumir la orientación sexual, las prácticas sexuales, las dinámicas sexuales que ustedes quieran. Dentro de la lógica consumista, capitalista posmoderna, tenemos que decir que la ideología de género calza perfectamente, porque para el capitalismo posmoderno, el fundamento, el centro, es poder generar riquezas. Y si la sexualidad, el sexo, lo erótico genera riquezas, entonces es susceptible de ser expresado en amplitud de posibilidades. A su vez, la ideología de género toma un concepto muy importante e interesante, que es el concepto, la estructura epistemológica de lo que es el neomarxismo. El neomarxismo, y aquí lo voy a mencionar sin entrar en grandes detalles porque no tampoco es nuestro tema, proviene o surge de una escuela filosófica que se denomina o se llama la Escuela de Frankfurt, que dedicó gran parte de sus estudios a analizar cómo generar revoluciones sociales, cómo modificar la sociedad. Voy a dar un dato nada más. Entonces, como Cawin de dato rosa que no tenía pensado, pero que voy a decir. En buena medida, la Escuela de Frankfurt y sus filósofos fueron financiados por fundaciones como la Fundación Ford durante más de 20 años, o 30 años incluso. Entonces vamos a ver que hay un tinte aquí práctico también sobre el surgimiento y el desarrollo de esta escuela filosófica y a su vez de lo que es la ideología de género. Bueno, volviendo al tema en sí, después de este breve paréntesis, la ideología de género extrae su estructura epistemológica, su forma de pensar y de funcionar de lo que es el neomarxismo. El marxismo tradicional había dicho lo siguiente: hay una clase burguesa y a su vez hay una clase proletariada. Esta clase proletariada tiene que liberarse de los burgueses y eso va a dar como pie a una nueva sociedad, una sociedad comunista. Sabemos a nivel histórico que eso no ocurrió. La Escuela de Frankfurt tomó esta lógica y dijo, tenemos una cultura. Lo que debemos hacer es generar una contracultura para poder generar después la cultura que nosotros queremos. Sin embargo, la ideología de género dio un paso más allá. Y la ideología de género estableció lo siguiente. Tenemos que hacer esto. Establecer cuál es la cultura dominante. Y ellos dijeron, efectivamente y de forma correcta, la cultura dominante es la cultura greco-judeo-cristiana. Pues nosotros vamos a generar una cultura anti-greco-judeo-cristiana y a partir de la lucha y del conflicto de estos dos movimientos, de estos dos sistemas, va a surgir una nueva cultura y finalmente la sociedad que nosotros queremos lograr. Avanza un poquito, por favor, en la diapo, Luis. Perspectiva de género, estamos hablando de ella. Avanza un poquito más. Y aquí nos encontramos, si puedes agrandar la diapo, por favor, Luis. Nos encontramos con la ideología de género. Y la ideología de género, cuando comenzamos a analizar sus textos, sus autores críticos y los que la promueven, nos vamos a dar cuenta que la ideología de género tiene la característica de ser una religión política, que nos propone
que nos debemos liberar de nuestros prejuicios sexuales impuestos por la cultura cristiana. Y que en último término, cada individuo, cada persona es lo que desea ser en cada momento. La ideología de género va a decir, tú no tienes una naturaleza, tú no tienes una identidad. Tú construyes tu propia identidad, pero a la vez tú puedes ir modificando tu identidad. Por lo tanto, puedes ser lo que tú quieras. Aquí es donde nosotros vemos la estructura que maneja la ideología de género. Tesis, antítesis, un producto, una síntesis. La tesis, la cultura cristiana, en donde el elemento más evidente para la ideología de género de que una cultura es cristiana es la heteronormatividad. Es decir, ellos van a decir, la cultura cristiana se evidencia, se manifiesta de forma inequívoca en el concepto de la heterosexualidad y en todo lo que implica la heterosexualidad, que eso es castidad también, hasta el matrimonio, familia, hijos. ¿Qué va a hacer la ideología de género? La ideología de género va a generar su antítesis, o va a ser, más bien dicho, una antítesis, en donde van a decir, debemos oponernos a la heterosexualidad y a todo lo que implica. Por lo tanto, van a promover el desarrollo de los movimientos LGTBI, queer, plus, más, como los quieran llamar. Y se van a levantar criticando, satanizando, digamos así, lo que es la heterosexualidad y diciendo que es solamente una imposición cultural. A su vez, van a criticar la estructura y el modelo de familia, van a además criticar el concepto de castidad y también van a comenzar a cuestionar la relevancia y la importancia de la reproducción. Esto es bien interesante, aunque no vamos a profundizar en esto, por lo digo, porque son muchos los temas, pero es interesante cuando analizamos a los autores que promueven esta ideología, que ellos van a plantear lo siguiente, que antes del cristianismo, en algún periodo de la historia desconocido o medianamente conocido, el mundo vivía en una dinámica en donde todas las orientaciones sexuales eran igualmente aceptadas. Y cuando llegó el cristianismo impuso, realizó una imposición cultural. ¿Y qué fue lo que impuso el cristianismo? Una biología binaria. Y por favor, analicen esto. El cristianismo impuso una biología binaria. ¿Qué significa esto? Que el cristianismo de forma, digamos así, impositiva y dictatorial dijo, algunos son hombres y algunos son mujeres. Y les dijo, esa biología que tú tienes es de hombre y esa biología que tú tienes es de mujer. Tanto así que el cristianismo fue tan brutal, según la ideología de género, que llegó a decir que habían algunos seres que habían sido diseñados y creados para tener hijos. La ideología de género va a decir, eso es una imposición cultural. Y va a decir algo más potente y tremendo. La mujer no fue diseñada para tener hijos. Ese es un engaño del cristianismo. Si nosotros entendemos lo que dice la ideología de género, nos vamos a dar cuenta que ellos se van a levantar en contra del concepto de familia, en contra del concepto de matrimonio, como dije, de reproducción y de hijos. La ideología de género se levanta con una estructura tremendamente potente y hoy en día ha permeado distintas áreas de la sociedad. Un autor muy interesante que a mí me gusta también bastante, Enrique Rojas, también es psiquiatra chileno, dice así, voy a leer la cita, dice, hoy vivimos en una idolatría del sexo. Los medios de comunicación y en especial el cine, la televisión, nos la han servido en bandeja. Hay sexo por todas partes, sin afectividad ni amor, sino como una ruta serpenteante, divertida y traviesa, en la que se mezclan valores como la conquista, la búsqueda del placer, el disfrute sin restricciones. Los medios de comunicación prometen la liberación y el encuentro con uno mismo en un paraíso de sensaciones maravillosas. En otras palabras, sexo sin fin, en donde el acto sexual se vuelve nada más que un juego caprichoso. De esta forma nos pretenden engañar y convencer de que el sexo y el amor significan lo mismo, de que practicar sexo, aun cuando daña a otro, es amor, y es amor a mí mismo. Todo esto no es nada más que un punto de vista
material y deshumanizado de la sexualidad. Es interesante cuando tú te encuentras con autores que no son cristianos, como Armando Roa y Enrique Rojas, y ellos tienen tan claro el tiempo en el que estamos viviendo. Insisto, hermanos y hermanas, estos son autores no cristianos, y autores no cristianos se levantaron en el 2000, el 2010, denunciando, hablando de la ideología de género, de la época posmoderna y de a dónde nos llevaban estos movimientos ideológicos. Por eso es tan importante hablar de estos temas, porque son un tabú en la iglesia. Sin embargo, hombres valientes, no cristianos, ya los habían identificado, habían sido capaces de discernir los tiempos en los que estamos hoy día viviendo. La pregunta aquí que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿están discerniendo ustedes los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Estamos entendiendo que la pornografía no es solamente ver una película en donde hay escenas de sexo explícitas, sino que hay mucho más debajo de ella? La ideología de género durante los años 60 y 70 comenzó a incorporarse en diferentes lógicas, en diferentes dinámicas. Se incorporó en las aulas, en las cátedras universitarias, en las letras, en el cine, en la literatura, en las artes, en la comunicación, en el periodismo. En suma, o en síntesis, afectó todas las áreas de la cultura. Tanto así que hoy día sabemos que hay movimientos ideológicos de género dentro de las iglesias y que hoy día se está trabajando y se están reescribiendo nuestras Biblias, pero con una perspectiva de género. La ideología de género, ya entrando en materia, comenzó a modificar la idea de la sexualidad, modificó la idea de verdad, la idea de cultura y de valores. Para lograr esto, utilizó justamente la estrategia que es la dialéctica cultural, en donde decíamos en un principio, hay una cultura dominante que es la cultura cristiana, generamos un nuevo sistema cultural, hacemos que estos dos sistemas choquen y de este choque va a surgir algo nuevo, una nueva sociedad. Hoy día nos damos cuenta cómo hay una lucha cultural en donde la ideología de género está tomando cada vez más valor y más fuerza. Y nosotros, quiero decirlo con todo respeto y amor a todos los presentes, como cristianos nos hemos quedado callados, no hemos hablado, no nos hemos levantado como los baluartes de verdad. Y no me refiero a condenar y apuntar con el dedo, sino a mostrar por qué esa ideología va en contra del diseño de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y en último término, si va en contra del diseño de Dios, significa algo muy sencillo. Nunca va a ser bueno para nosotros. Me preguntan el título. El título del libro es El hombre like. No me pagan tampoco a mí por hablar de los libros, por si acaso. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más. La ideología de género se quiere levantar como una religión política. Algunos piensan que es un movimiento, que es una filosofía, que es una corriente ideológica media extraña. La verdad es que la ideología de género se levanta como una religión política. Y el objetivo de la ideología de género es muy sencillo: erradicar el cristianismo. Y no lo digo para generar un colapso o histeria, lo digo porque ese es el objetivo de la ideología de género. Podríamos leer algunos textos, los tengo en mi computador en PDF, por lo tanto no los puedo sacar ahora, en donde se habla acerca de ese propósito. Podríamos mencionar autores, y los vamos a mencionar, que plantean ese propósito también. Es muy interesante entender que la ideología de género es una religión política por algo muy sencillo. Porque la ideología de género, a diferencia de las religiones que se construyen o se elevan sobre un texto sagrado revelado por alguna divinidad, nosotros como cristianos sabemos que esa es la Biblia, la ideología de género se levanta tomando como principio absoluto de verdad lo que ciertos filósofos o ideólogos dijeron en un momento o en una etapa de la historia. Y ahí nosotros tenemos que, por ejemplo, tenemos a
Karl Marx, tenemos a otros autores que son más, digamos, contemporáneos, tenemos a Simone de Beauvoir, Diderot, Judith Butler, Michel Foucault, Herbert Marcuse, Gramsci, y por ejemplo encontramos que, sí, muy bien, exacto, justamente la ideología de género es una religión política, pues toma como principio absoluto lo que ciertos filósofos dicen en un momento. Y aquí quiero recalcar esta idea porque tal vez ustedes no lo sepan, pero hoy día la ideología de género tiene un texto que se llama Manifiesto de Revolución Contracultural, en donde expone su propósito, su objetivo y sus estrategias, así como también manuales para poder llevarlos a cabo. Diferentes autores han hablado acerca de la revolución cultural que es necesario efectuar. Y aquí tenemos algunos que yo les voy a brevemente mencionar. Avanza, por favor, estimado. La diapo. Muy bien. Estos autores, que son promotores, digamos, los iniciadores, tal vez podríamos decir, de la ideología de género, ya los mencioné brevemente, son Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Herbert Marcuse. Simone de Beauvoir, tremendamente conocida por su libro El Segundo Sexo. Michel Foucault, él tiene su libro Vigilar y Castigar. Tiene además un libro que es un tratado acerca de la sexualidad. Herbert Marcuse, muchos textos. Uno muy interesante que es el que nos podría servir ahora para mencionar es Eros y Civilización, o El hombre unidimensional también. Son libros en donde cuando tú los tomas y los lees, te encuentras con algo tremendo. Te encuentras con una propuesta contracultural que se levanta en contra de todo aquello que el cristianismo ha señalado que es la vida sexual santa y que agrada a Dios. Es interesante porque muchos grupos feministas, y yo creo que muchas jóvenes incluso, y esto no lo digo porque lo crea, lo he visto, me he encontrado con jovencitas, señoritas cristianas, que les gusta Simone de Beauvoir porque piensan que es una promotora del feminismo y la reivindicación de los derechos de la mujer. Lo que muy pocos saben es que Simone de Beauvoir fue una promotora, por ejemplo, de la liberación sexual, siendo una de sus luchas más potentes, más fuertes y más encarnizadas el promover la pedofilia y acabar con todo lo que fuese el impedimento de relaciones sexuales entre adultos y menores de edad. Esto es tremendo, porque mucha gente hoy día lee textos de Simone de Beauvoir, muchas personas hoy día lo enseñan en los colegios, y lo sé porque yo me he encontrado con gente que los enseña, y lo que están haciendo es ideologizar a los jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos comiencen a incorporar ideas como la aceptación de la pedofilia. Porque fue una de las grandes luchas, entre otras cosas, de Simone de Beauvoir, así como Simone de Beauvoir niega también la naturaleza femenina. Michel Foucault también fue un gran defensor del libertinaje sexual y dedicó buena parte de su carrera a señalar que los problemas psicológicos provenían por la restricción de las libertades sexuales. Él decía, la gente tiene depresión. Michel Foucault señalaba que la gente tiene depresión, esquizofrenia, bipolaridad, cualquier trastorno que tú te puedas imaginar, porque había un sistema cultural cristiano que le impedía hacer uso libre de su sexualidad. En otras palabras, les impedía manifestar sus deseos sexuales. De hecho, Michel Foucault también fue un promotor de lo que fue la pedofilia. Tanto Simone de Beauvoir como Michel Foucault, aun cuando más Simone de Beauvoir, ellos van a hablar acerca del poliamor y la polifamilia. Un tema muy interesante para conversar, pero ustedes ya pueden imaginarse lo que es el poliamor, promiscuidad con personas de todas las edades, incluso miembros de tu familia, en otras palabras, promovía el incesto, y la polifamilia, en otras palabras, familias donde 2 hombres, 3 mujeres, 5 personas, un adulto con 2 niños que no fuesen miembros o que tuvieran vinculación con él o con ella, mantuviesen relaciones sexuales de forma naturalizada. La polifamilia, el poliamor. Herbert Marcuse fue un promotor y uno de los más, yo diría, más grandes iniciadores de lo que fue la reconstrucción social sexual. Él partía de la base que
para poder modificar la sociedad y poder avanzar en el desarrollo cultural, lo que teníamos que hacer era abolir todas las normas culturales establecidas hasta ese momento, década de los 60. Y esto partía por abolir y destruir los límites que habían entre los vínculos sexuales entre adultos y menores de edad. Es lo que planteaba era algo muy sencillo. Si nosotros queremos pasar a una nueva época cultural, a un nuevo desarrollo social, lo que nosotros tenemos que hacer es promover una liberación sexual. Siguiendo la línea de Beauvoir y de Foucault, en términos sencillos, acabar con la familia, en términos sencillos, dejar de condenar que hombres adultos tengan sexo con niños, con menores de edad. Él decía, mientras haya una lógica de consentimiento, no hay ningún problema. Nosotros preguntamos y decimos, ¿qué consentimiento puede dar un niño de 8 años, de 5 años, de 6 años ante un adulto que se le presenta como una figura de autoridad? Esto es muy potente porque tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, pero la Iglesia ha dejado de hablar de estos temas. Y por dejar de hablar de estos temas, nos restamos de la sociedad, nos restamos del mundo político y le cedimos espacio a personas como Simone de Beauvoir, Foucault, Marcuse. Les cedimos terreno. Y en último término, les dijimos a ellos y a sus seguidores, hagan ustedes lo que quieran con la sociedad, porque nosotros estamos felices en nuestros templos, porque nosotros estamos contentos cantando alabanzas a Dios en nuestros cultos. Así que hagan lo que quieran, mientras sea de la puerta del templo para afuera, a nosotros como iglesia no nos importa. Sé que suena fuerte y por favor no quiero condenar a nadie, pero el que calla otorga. Y es verdad, el que calla otorga. Cuando nosotros nos callamos y dejamos que estas ideas dominaran las universidades, las artes, la literatura, ¿saben qué hicimos? Nos volvimos cómplices de ello. Hay un autor, una autora, Judith Butler, quien señaló que la biología no es otra cosa que una imposición cultural, que el sexo y el género son lo mismo, que son construcciones culturales, de modo que una visión binaria, hombre y mujer, masculino, femenino, no serían nada más que una imposición del cristianismo. Y volviendo al mismo tema, el siguiente paso en el desarrollo social y cultural es la abolición de una visión binaria de la sexualidad. Y para eso tenemos que abolir el cristianismo. Aquí tengo que decir algo, que estos autores fueron un poco más allá. Si uno se va sorprendiendo, siempre hay algo más de lo que nos podemos sorprender. Estos autores, y puntualmente Judith Butler, van a plantear que no hay una división entre lo público y lo privado. En otras palabras, no hay separación entre la vida pública y privada. Por lo tanto, la ideología de género va a decir que para cumplir su cometido de revolución social, es necesario ingresar a nuestros hogares y comenzar a afectar la forma en que ustedes, yo, nuestros hijos, piensan. Y obviamente también generar políticas que vayan cada vez limitando la posibilidad de manifestarnos en contra de este pecado. Yo sé que ustedes están diciendo hasta ahora, bueno, Felipe, puede ser que interesante o no, pero ¿qué tiene que ver esto con la pornografía? Y aquí es donde yo quiero comenzar a hablar acerca de la pornografía. Sin embargo, antes quiero leer una cita deja esa cita, está muy bien ahí, déjala. Quiero leer una cita de Josh McDowell. Lo quiero citar porque creo que vamos a comenzar a entender ligeramente, en superficialidad todavía, lo que implica la ideología de género y cómo se vincula con la pornografía. Quiero leer esta cita. Dice así, Josh McDowell: pienso que una de las principales razones por las que esta generación está marcando nuevos récords de deshonestidad, falta de respeto,
promiscuidad sexual, suicidios y otras patologías psicológicas, es porque ha perdido sus lineamientos morales. Nuestras creencias fundamentales sobre la moralidad y la verdad se han erosionado. Nuestros jóvenes están siendo educados en escuelas que profesan decir una educación libre de valores, en otras palabras, ser neutral. Sin embargo, hoy los están invadiendo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos e hijas con pornografía en los colegios, en las universidades, y nosotros mismos hemos permitido que la pornografía entre a nuestros hogares. Tengo que decir que no existe una educación neutral. Cuando los cristianos dejamos la educación y el rol de educar al Estado, en otras palabras, lo que hicimos fue ceder un espacio que Dios nos había dicho que era nuestro. Aquí una de las consignas y uno de los puntos más interesantes de este tema es que la ideología de género va a utilizar un concepto muy interesante que viene de un autor que lo mencionamos ya, que es Marcuse, en donde Marcuse va a hablar acerca de la estética erótica. Y antes de definir bien lo que es estética erótica, quiero leerles una frase de él. Él va a decir así: no hay diferencia entre verdadera y falsa conciencia, entre lo que es y lo que debería ser. El hombre unidimensional no se da cuenta de su esclavitud. ¿Qué tiene que ver esta cita extraña con el tema de la pornografía y más encima la estética erótica? El hecho es muy sencillo. Herbert Marcuse dice lo siguiente: no hay una buena o una mala conciencia sobre los hechos. No tienes por qué sentirte mal por sentirte atraído por alguien del mismo sexo o por sentirte atraído por un ser que no es humano o por sentirte atraído, por ejemplo, por un menor de edad. Porque en último término, esas son imposiciones culturales. Y aquí es donde viene el punto interesante. ¿Cómo nos libramos de esas imposiciones culturales? Bueno, hay una herramienta que se denomina estética erótica. La estética erótica va a ser una herramienta de modificación social que va a proponer el uso de toda forma de representación artística como medio de revolución social y va a colocar el erotismo como fundamento de toda forma de arte. Y aquí quiero aclarar lo siguiente. ¿Qué significa esto? Esto es potente, porque la estética erótica va a decir lo siguiente. ¿Sabes? El arte no es buena ni tiene valor por su belleza, por su trabajo, por su diseño. No. El valor del arte está en que sea contracultural, que sea revolucionaria. El valor del arte está en lo morboso, en aquello que de alguna forma impacte y vaya en contra de los valores establecidos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que pasa lo siguiente. La estética erótica va a decir, el valor de una pintura no está en que esté bien hecha. No, porque ese es un concepto renacentista. Hay que cortar con eso. El valor de una pintura está en que muestre una escena sexual y que sea grotesca. Pregunta, ¿por qué piensan que los movimientos feministas hoy, por ejemplo, hacen bailes y bailan desnudas? Porque de alguna forma esa manera de manifestación, mostrando los pechos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no es otra cosa más que una manifestación de la estrategia denominada estética erótica, en donde ellas dicen, nuestra manifestación feminista tiene valor no en cuanto salimos a las calles, sino en cuanto es un elemento de revolución social al ir en contra, por ejemplo, de la moralidad y las buenas costumbres, como el resguardar nuestro cuerpo y no exhibirlo. Por eso, por ejemplo, podemos tener movimientos como yo lo voy a ser muy sincero, el desfile gay, que por ejemplo acá en Chile se hizo, donde tú encontrabas que habían personas que vendían chocolates con forma de falo, de pene. Estética erótica tiene valor, no por el trabajo que haya detrás, sino porque rompe con los patrones establecidos. Ahora, esto es interesante porque la estética erótica va a hacer lo siguiente, va a establecer la lascivia
como fundamento, por lo tanto, que va a buscar promover. La estética erótica va a buscar promover la lascivia. En otras palabras, va a buscar llevar imágenes, escenas, ideas a personas que normalmente tal vez no pensarían en esas cosas, pero por medio de la estética erótica van a estar siendo impulsados a integrar imágenes, ideas, conceptos. Entonces, de pronto, tenemos un niño que come un chocolate con forma de pene y el niño dice, va, 5 años, 6 años, como ocurrió acá en Chile. No estoy hablando de un teórico abstracto, estoy hablando de un hecho concreto que ocurrió acá hace algunos años. Y bueno, el niño crece diciendo, wow, comer un chocolate con forma de pene es rico. ¿Cuál va a ser de ahí el problema en que el niño comience 5, 6 años, 4 años a establecer una vinculación entre el falo y el placer? Esas son dinámicas que no son arbitrarias, no son casuales. Están pensadas, programadas y son estrategias. Aquí hay un autor muy interesante que, bueno, voy a citar de nuevo a Josh McDowell porque me gusta Josh McDowell y habla bastante de estos temas. Él va a definir la lascivia como lo siguiente. Lascivia es el acto mental reiterado de traspasar los límites del deseo sexual puesto por Dios, de modo que un sujeto voluntariamente se obsesiona con su deseo sexual, dándose a las fantasías y restricciones sin control. La estética erótica lo que hace es generar en las personas una condición mental, emocional, existencial de lascivia, en donde el individuo va a comenzar a pensar en sexo, va a comenzar a ver todo desde el prisma del sexo y por lo tanto va a buscar vivir aquello en lo que está pensando. Recuerden que el pecado tiene una lógica. Uno tiene una tentación, tengo un pensamiento y ese pensamiento se traduce en actos. La ideología de género tiene clarito ese versículo. William Backus, lo expresa de la siguiente manera. La lascivia es el ensayo imaginario de una conducta sexual pecaminosa. Y es este ensayo posiblemente la raíz de todos los pecados sexuales. Él, en cuanto William Backus, en cuanto psiquiatra, va a plantear algo. Cuando tú siembras la semilla de la lascivia en un individuo, lo que vas a hacer es que eventualmente esta semilla crezca y así este individuo va a buscar saciar lo que esta planta, esta enredadera que es la lascivia, le está pidiendo. Y lo va a hacer por medio de pornografía, por medio de promiscuidad, de masturbación, lo va a hacer por medio de prácticas con personas del mismo sexo o en dinámicas promiscuas o en adulterio. Aún así, ustedes dicen, bueno, Felipe, ¿pero qué tiene que ver esto con la pornografía? Por favor, dinos de forma clara ya. La verdad es que esto tiene mucho que ver con el concepto de pornografía, pero mi deber acá es romper con el estigma tradicional de lo que es la pornografía. Solamente antes de definir pornografía, quiero decirles una frase de Francis Schaeffer, porque cuando la leí me gustó y como me gustó la quiero leer. Dice así, en su libro Huyendo de la razón: muchas de las obras pornográficas modernas constituyen y son afirmaciones filosóficas. Francis Schaeffer, en su libro Huyendo de la razón, tiene un apartado pequeño, pero muy bueno, donde él expone algo interesante, y es lo siguiente, que la pornografía no es solo la expresión del acto sexual en una película. La pornografía, Francis Schaeffer, tiene un fundamento filosófico. Y aquí podemos ya comenzar a entender que en efecto, cuando entendemos la ideología de género, nos vamos dando cuenta que la pornografía es una manifestación de lo que es la estética erótica. La estética erótica afecta a literatura, afecta a música, afecta a teatro, manifestaciones, cine. Sin embargo, ¿qué es la pornografía? Yo no voy a dar por hecho que todos entendemos lo mismo por pornografía porque posiblemente hemos caído en una tremenda mentira. Y esa mentira es creer, insisto, y lo he dicho 4 veces y lo voy a decir una quinta vez, que la pornografía es solo ver una película donde hay imágenes explícitas de sexo.
tengo que contarles un secreto. Bíblicamente, eso es pornografía, pero pornografía no es solamente eso. Todos sabemos que, y creo que en esto sí podemos estar en consenso, el concepto bíblico de... Hay un concepto, un término para referirse a pecado sexual en la Biblia que es porneia. La porneia habla justamente en griego acerca de toda práctica sexual que de alguna forma es inmoral. Uno dice, sí, ver una película donde hay sexo, masturbarse, ser adúltero, tener sexo antes del matrimonio. Pero si nosotros volvemos un poquito más en el tiempo, nos encontramos con una palabra hebrea que es saná. Y saná habla acerca de, o saná refiere también a pornografía. Pero ¿cuál es el significado de saná en el Antiguo Testamento de pornografía? Es el siguiente. ¿Puedes avanzar, por favor, Luis, con la siguiente diapo? Ahí está, muy bien. Porneia en griego, saná en hebreo. Y saná significa toda forma de sexualidad que va en contra de la palabra de Dios. Cuando nos encontramos con el término pornografía, normalmente lo leemos desde el griego, pero como la Biblia es un constructo, un libro que se une, o sea, un libro que tiene un hilo conductor, entendemos que porneia, el término porneia en griego, va a referirse a toda práctica sexual que va en contra de la palabra de Dios. Pornografía, en términos sencillos, es toda expresión gráfica de cualquier práctica sexual que va en contra de la palabra de Dios. Es como que hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, la pregunta es, ¿no estaremos dejando hoy día que nuestros hijos vean pornografía? Tal vez no estaremos incluso nosotros mismos viendo pornografía y no tenemos idea. Tal vez incluso no nos habremos sentado con nuestros hijos a ver pornografía y no nos dimos cuenta. Recuerden una cosa, la pornografía lo que busca es sembrar una idea en la mente de las personas. La idea de la lascivia, el germen de la lascivia, para que este germen después comience a brotar y afecte todas las áreas de la vida de una persona. Avanza un poquito, por favor, Luis. Y aquí te voy a pedir que agrandes la imagen, porque es importante. Pornografía. Pornografía es mucho más que el sexo explícito en una película. Pornografía va a implicar cualquier serie, película, que de alguna forma nos muestre una dinámica sexual que es contraria a la palabra de Dios. Y de pronto nos encontramos con que el anime, por ejemplo, y menciono un tipo de anime, el yaoi, en la medida en que nos muestra a dos hombres, por ejemplo, ahí en la imagen de arriba, dos hombres que tal vez nunca vamos a ver una imagen yaoi donde dos hombres tengan sexo, pero dos hombres que están juntos, pasándolo bien, conversando, riéndose, y que de pasadita se aman, porque ¿cuál es el problema en que se amen? Aun cuando nunca hayan tenido sexo en la serie, eso bíblicamente es pornografía. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con otras series como Hora de Aventura, que yo estoy seguro que muchos de acá, si son padres o ya un poco más jóvenes que yo, la habrán escuchado, la habrán visto. Bueno, Hora de Aventura tiene una pareja de jovencitas que se aman mucho y que aparecen dándose un beso. Bueno, si volvemos a la Biblia, eso es pornografía. Steven Universe, una serie fabulosa que marcó ratings en Cartoon Network. Yo la vi por recomendaciones, la vi completa y de pronto me fui encontrando con que esta serie es una serie absolutamente pornográfica. ¿Por qué? Porque en último término, lo que hace esta serie es plantear no solamente una dinámica de polifamilia, donde hay 3 madres con un hijo. Además plantea que hay 2 personajes femeninos que se aman y se casan. Pero además plantea que todo
toda norma que limite cualquier expresión de amor entre dos o más individuos, ¿saben qué? Está mal. Es pornografía, por lo tanto. Tanto así que incluso tiene un capítulo en donde el padre y su hijo se unen en una expresión de amor que tiene una connotación erótica. En otras palabras, validaba el incesto. Pornografía. Estas series que yo les menciono acá, lo que hacen es algo muy sencillo. Sin presentar una escena del acto sexual, siembran el germen de la lascivia en nuestros hijos. Vamos un poquito más allá, algo un poco más fuerte, aunque esto ya es bastante fuerte. Personalmente creo que ningún padre debería dejar que sus hijos las vieran, porque están permitiendo que se siembre una idea en el interior, en la mente de sus hijos, y esa idea va a dar un fruto, va a crecer como una enredadera. Quiero ir ya dando un pequeño cierre a esto. Tenemos, por ejemplo, Sabrina, la bruja adolescente, de la serie de la plataforma Netflix, donde se establece algo sencillo: sexualidad y rituales satánicos y brujería van de la mano. Pornografía. Puede ser que no muestren ni una escena de acto sexual, pero eso es pornografía a la luz de la Biblia. Cazadores de sombras. Lo mismo. Sexualidad y brujería, misticismo, van de la mano. Juego de Tronos, una serie que posiblemente muchos vimos y que debemos reconocer que pecamos porque dejamos que esta serie entrara en nuestras mentes. Nos hizo creer algo muy interesante. Y lo digo porque yo fui el primero que cayó en esta mentira. Que una buena serie necesitaba de un buen argumento, pero además necesitaba de imágenes y escenas eróticas. Pornografía. Juego de Tronos es una serie absolutamente pornográfica. Pero ¿saben qué? Las vimos. O dejamos que nuestros hijos las vieran. O sencillamente fuimos tan irresponsables que nunca cuestionamos realmente si podía haber algo raro en estas series. Por ejemplo, Steven Universe, Hora de Aventura, o en alguna serie de anime que sus hijos puedan estar viendo. O también, disculpen lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero voy a decir algo muy pesado. O también decidimos hacer algo súper simpático. Pagarle a una plataforma como Netflix para que nos dé buenas películas, pero que de pasadita haga películas o series explícitamente, a mi juicio, explícitamente pornográficas, porque van en contra de la palabra de Dios. Y lo hicimos. Yo creo que es tiempo, estimados y estimadas, de que reevaluemos muchas cosas sobre nuestras vidas y nos demos cuenta que nosotros, como iglesia, hemos pecado. Hemos visto pornografía y la hemos aceptado como algo bueno. Aquí me preguntan, brujería y pornografía, ¿por qué van de la mano? Ya, voy a explicar. Es que claro, hay un error conceptual ahí. Bueno, creo que la brujería está mal de por sí. Ya es pecado. Pero Sabrina, la bruja adolescente, hace lo siguiente. Señala, y repito, señala que el desarrollo, que la sexualidad y la brujería y los rituales satánicos, en último término, van de la mano y se vinculan. Eso es pornografía, la unión entre una escena que nos dice que para tu desarrollo sexual tienes que de alguna forma experimentar vivencias de orden satánicas o de brujería. Eso es pornografía. Por algo muy sencillo. Porque Dios dice que el sexo es para su gloria. Si tú unes sexualidad con brujería, estás haciendo que la sexualidad deje de glorificar a Dios. Preguntémonos, ¿por qué es tan difícil hoy día luchar contra la pornografía? ¿Saben por qué? Porque yo puedo ingenuamente y con mucho amor y con mucho deseo de santificarme, dejar de ver películas que muestren sexo explícito. Pero aún así, estoy viendo pornografía y no me he dado cuenta. Quiero plantear algo controversial, que es lo siguiente. ¿Puedes avanzar, por favor, con la siguiente imagen? Y la puedes agrandar.
Gracias. Friends, no sé, todos los que son de mi generación, yo ya tengo casi 40 años por si acaso, todos los que son de mi generación, 80, 81, todos los que hemos visto Friends, sabemos que fue una serie que nos marcó. 10 años, una década, viendo esta serie, siguiendo a sus personajes, queriéndolos, entreteniéndonos. Algunos de pasada nos identificamos con más de alguno de ellos en algún momento. ¿Saben qué es lo tremendo? Que esta serie, a la que uno puede guardarle mucho cariño por la nostalgia y la melancolía que te genera, es una serie pornográfica. Pero ¿cómo, Felipe? Ya te pusiste religioso. Por favor, Felipe, no puedes decir semejante cosa. ¿Cómo es posible que una serie tan entretenida y simpática como esta sea pornográfica? Voy a hacer una pregunta, o varias. Friends, díganme una cosa. Sus personajes, ¿qué tipo de dinámicas sexuales tenían? Sencillo, promiscuos. Un capítulo estaban con una persona, otro capítulo estaban con otra. Tal vez nunca mostraron una escena de sexo explícito. Sin embargo, la serie Friends nos dejó las siguientes lecciones. 1. Puedes tener todo el sexo que quieras y jamás vas a enfermarte de ninguna enfermedad. SIDA, gonorrea, nada. Eso no le pasa a la gente. 2. Si quieres pasarlo bien, tienes que tener muchas parejas sexuales. 3. No hay daño, ni efectos emocionales, ni psicológicos cuando tú tienes una pareja un día y tienes otra pareja al otro día. Además de eso, Friends, claramente sabemos que validaba las dinámicas lésbicas y las mostraba como un estándar de familia bastante normal. Tanto así que en una temporada de Friends se muestra un capítulo donde dos mujeres se casan por medio de una iglesia, de pasada presbiteriana. Se dan cuenta que cuando comenzamos a hacer este análisis, nos damos cuenta que nosotros, como pueblo de Dios, nos conformamos a este mundo. ¿Por qué nos conformamos a este mundo? Porque comenzamos a decir, esta serie es graciosa, esta serie es entretenida, esta serie es emocionante. Y hicimos concesiones. Dijimos, bueno, los personajes son promiscuos, pero a mí eso no me va a afectar. Después dijimos, no, hay un poco de sexo medianamente explícito, pero yo me enfoco en la acción. Dijimos, no, estos personajes son muy entretenidos y esta historia es muy graciosa. No, yo eso no lo tomo en cuenta. A mí no me afecta porque yo soy un cristiano hecho y derecho y a mí esas imágenes no me van a afectar. Les quiero decir algo con todo el amor de Cristo. Si ustedes están luchando contra la pornografía, pero siguen manteniendo los mismos hábitos de estar viendo tipos de pornografía que son no explícitas, pero sí implícitas, les voy a decir que su lucha en contra de la pornografía va a ser muy difícil. Porque vas a continuar alimentando ideas que te van a llevar a pensar que el sexo no tiene consecuencias ni efectos en tu vida. Y es la realidad, es la realidad. Y no solo por esto, pero por este punto, muchos cristianos fracasan en su lucha contra la pornografía, porque pueden dejar de masturbarse, dejar de ver una película durante un mes, 2 meses, pero sin embargo siguen alimentando la lascivia en sus corazones al ver series como esta, Friends. Y lo digo con dificultad, porque yo la vi. Hasta este punto, me imagino que ya vamos entendiendo que la ideología de género ha afectado nuestra cultura, ha afectado diferentes dinámicas, ha afectado incluso la educación. Tal vez ustedes no lo sepan. Hay una autora muy interesante que se llama Nancy Pierce, en un libro que lo tengo acá atrás, que se llama Verdad Total. Tengo por aquí, aquí está. Verdad Total, porque van a decir, ya, ¿dónde está el libro? Aquí está, Verdad Total. Nancy Pierce nos habla en este libro de una publicación, de un artículo que hizo de Global Post, un periódico inglés, y en este periódico inglés se relata algo muy, muy, muy interesante.
que a partir de la década de los 60, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, las universidades comenzaron a incluir dentro de sus mallas, digamos así, dentro de sus opciones de clases, una asignatura bien interesante. Esto fue en Estados Unidos e Inglaterra, no sé si en otros países como Francia, Alemania habrá ocurrido, pero incluyeron la cátedra de análisis de pornografía, donde a jóvenes estudiantes universitarios se les mostraban escenas pornográficas, se les pedía que las analizaran, que las evaluaran, que dijeran lo que les producía y que después replicaran e hicieran sus propias películas pornográficas en su casa, y que eso iba a ser condición de pasar el curso. ¿Saben? La pornografía hoy afecta mucho. Está afectando a jóvenes, está afectando a estudiantes universitarios. Hoy es más brutal aún. ¿Saben por qué? Porque hoy día nos encontramos cómo planes y programas educativos plantean la necesidad de educar a nuestros niños. Yo tengo una hija de 4 años. Educar a nuestros hijos e hijas en lo que es diversidad sexual, haciendo uso de la pornografía, mostrándoles videos o imágenes donde 2 niños se den un beso, donde 2 niñas se den un beso, donde un adulto bese con connotaciones eróticas a un niño, o donde 2 personas efectúen el acto sexual y niños de 3, 4, 5, 6 años lo vean. ¿Cuál es el propósito? Sencillo: darles la opción, la libertad, para que ellos decidan si les gustaría en algún momento tener sexo con adultos. ¿Saben cuál es el problema? Que la pornografía ya no solo es un problema de una película, de un fin de semana, de una noche cuando tú estás oculto. La pornografía ya no es solo un problema que encontramos cuando ideológicamente nos están bombardeando con series de animación, por ejemplo japonesa o de otros tipos en Cartoon Network, o con series como Friends, o con series como Juego de Tronos, donde se integran ideas y conceptos, donde se está sembrando el germen y el virus de la lascivia. No. Hoy día también la pornografía ha llegado al ámbito universitario y al ámbito escolar. Acá en Chile se hizo una película que se llama Joven y Alocada, que se trata de una muchacha de iglesia, Camila, Joven y Alocada, así se llama la película, me parece, de una joven de iglesia que una vez que termina el colegio y sale de su colegio cristiano, porque es de una familia cristiana, decide comenzar a experimentar todas las formas de sexualidad posible. Y ella descubre que la iglesia había estado reprimiéndola y que no le había permitido ser feliz. Tremendo. El problema es que esa película la pasaron en colegios cristianos. ¿Saben? La pornografía llegó y nosotros hoy día tenemos que hablar de este tema. Tabú. Este es un tema tabú que no se habla en las iglesias y que tenemos que hablarlo. Y quiero ir solamente ya cerrando mi presentación, y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágala con toda confianza, sobre cómo confrontar estas ideologías. Y aquí voy a ser muy sincero, no tengo una clave, no tengo una llave, no tengo la respuesta, no tengo los 3 principios para prometerte que después de hoy día jamás vas a tener una lucha con una tentación sexual. Sin embargo, les voy a decir algo. Si quieres luchar contra los pecados sexuales, tienes que comenzar a entender una cosa, que sexualidad no es solo ética. Sexualidad y santidad sexual no es solo dejar de masturbarte, no es solo dejar de ver una película pornográfica, no es solo dejar de ver Juego de Tronos, o dejar de ver Friends, o dejar de ver Sabrina, la bruja adolescente, o cualquiera de las series que te mencioné. No es solo eso. La base es la siguiente, es tener una cosmovisión bíblica sobre la sexualidad, es aprender a pensar sobre el sexo, sobre la sexualidad, como Dios dice en su palabra. Y eso va a significar que vas a tener que reevaluar qué entiendes tú por masculinidad, por feminidad. Si quieres vivir una sexualidad santificada,
vas a tener que comenzar a entender que Dios te hizo hombre, te hizo mujer, y que ser hombre tiene responsabilidades y deberes, ser mujer también, y que si hoy día no estás casado o no estás casada y estás soltero o soltera, tienes que comenzar a prepararte y tienes que comenzar a aprender a la luz de la Biblia lo que significa tu rol de hombre y lo que significa tu rol de mujer. Tenemos que construir, tenemos que aprender a ver la sexualidad desde una cosmovisión bíblica, entender que sexualidad santa o una sexualidad santa implica pensar sobre el sexo, sobre la sexualidad con la mente de Cristo. Romanos 12, del 1 al 2, nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Y por tanto, de esta forma, no nos vamos a conformar a este siglo, sino que nos vamos a renovar, vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Transformados, renovados, metanoia. Metanoia significa voy para un lado, pero ahora voy para el lado completamente opuesto. Te llamo a reevaluar cómo hasta hoy día has pensado que es y que debe ser la sexualidad. Y para que te preguntes y filtres si estás pensando sobre la sexualidad como la Biblia dice que debes pensar, o si todavía estás pensando con las ideas que el mundo ha metido en tu cabeza durante años. Lo más probable es que puedas estar pensando y te imagines que la sexualidad es un área que es muy compleja de tratar por algo muy sencillo, porque no es un área que glorifica a Dios. Hoy día te quiero leer un versículo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice así: entonces, ya sea que coman, o que beban, o que hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Saben? Y con esto cierro. El acto sexual es para la gloria de Dios. Cuando tú estás con tu esposa, cuando tú estás con tu esposo, ese es un momento consagrado a Dios. No es un momento para ti solamente, no es un momento para ustedes dos solamente. Es un momento en donde tú puedes glorificar a Dios. En ese momento tan íntimo, entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo, ustedes pueden glorificar a Dios. Hay algo que, y con esto cierro, a mí me llama la atención. Los seres humanos somos los únicos seres que al momento de tener acto sexual nos podemos mirar cara a cara. Eso tiene un significado y un propósito. Y sé que el día de mañana en Tabú, ustedes van a aprender a tener, por medio de cada charla y presentación que les den, una mirada bíblica sobre la sexualidad. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Felipe. Hemos tenido muchos comentarios, muchas preguntas. Primero, el comentario que se repitió más, si va a quedar todo grabado. Claramente todo está grabado en el canal para que puedan revisar este material, para que lo puedan compartir, difundir a todos los que necesiten, y todo lo que lo vamos a exponer hoy y ya mañana, todo va a estar en el canal. Sacar a la luz conceptos que han estado instalados en nuestros discursos, identificar ideología en nuestras creencias. Gracias, Felipe. Mucha gratitud de la gente, Felipe. Mucha gratitud. Este tema se ha normalizado e instalado en nosotros y en nuestras creencias. El velo se cae y vemos la verdad a la luz de las Escrituras. ¿Cuánto conocimiento en 1 hora 20, Felipe? El tema de las series también fue revelador. Realmente muchos quedamos en shock la primera vez que escuchamos qué manera de meterse esta ideología en cada una de las cosas que hacemos. Bueno, dentro de todas estas preguntas, que de verdad se presentaron muchas y en honor al tiempo solo vamos a leer algunas, tengo una pregunta, Felipe, que creo que es muy interesante. Dice, si todo está teñido de pornografía, ¿qué hago como cristiano? Ya, creo que esa pregunta es muy buena, pero
es buena porque está mal planteada. No todo está teñido de pornografía. Y eso es algo que tenemos que tener claro. El generar una cosmovisión, el tener una cosmovisión cristiana, implica no solamente que yo me dedico a señalar lo que está mal, sino que yo me vuelvo propositivo. ¿Qué comienzo a hacer? Comienzo a proponer. Voy a dar un ejemplo. Nosotros con mi esposa con mi esposa somos, y no digo que seamos el mejor ejemplo de padres, tenemos muchos problemas obviamente y cometemos errores, pero cuando comenzamos a ver todo esto, dijimos, vamos a discipular a nuestra hija. Y nuestra hija eventualmente a veces quiere ver cosas en la tele. Y dijimos, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ingresar y nos vamos a suscribir a una plataforma que se llama Superlibro, que es una plataforma donde tú ves capítulos de dos niños, Anita y Luis, que viven aventuras de la Biblia. Está la de la versión de 1980, está la del 2000. Obviamente muy entretenida y todo el tema. Y mi hija ama ver Superlibro y lo ve y se entretiene y le gustan. ¿Saben qué? Yo quiero hacer un reto acá. Un reto que es el siguiente. Me encantaría que jóvenes, que nuevas generaciones cristianas se levantaran e hicieran series de animación con un mensaje cristiano, que glorificaran a Dios. Hoy día eso es lo que nos falta. Voy a plantear esto para los amantes de la literatura fantástica. A mí me gusta Tolkien, me he leído un montón de libros de C.S. Lewis y de un montón de otros. ¿Saben qué? Nos faltan escritores que digan, voy a hacer una historia cristiana, con cosmovisión cristiana, principios cristianos, para la gloria de Dios. Aquí no le voy a hacer propaganda a mi esposa que está aquí en la casa conmigo y trabaja con sus actividades. Ella se propuso escribir una novela para mujeres donde justamente habla acerca de la santidad sexual. Lleva 2 años escribiéndola. Y yo le dije, amor, ninguna editorial te va a pescar. Pésimo marido. Nadie te conoce, nadie sabe quién eres. Daniela Arancibia. ¿Y sabes qué me dijo? No me importa. La voy a publicar, la voy a tirar en Wattpad, la voy a hacer correr por WhatsApp. Pero ella me dijo, pero sé algo, que hoy día las mujeres necesitan libros donde se les hable desde una cosmovisión cristiana sobre la sexualidad. Y yo voy a escribir esta novela para bendecirla. Y bueno, están otras escritoras que son muy conocidas a nivel internacional, Francis River, fabulosa, Amor Redentor, por ejemplo. Cuando nos damos cuenta es que no es que todo esté teñido de pornografía. Lo que pasa es que el mundo está en pecado y nosotros tenemos que ser luz. Eso. Gracias, Felipe. Es revelador lo que tú nos has dicho, ¿eh? Desde el primer momento ha sido revelador cada una de las enseñanzas que has adquirido durante los años. Nosotros conversamos y tú eres de los que lee 2 libros a la semana, o sea, estamos hablando de un conocimiento muy adquirido, muy vivido, y eso también nos lleva a esto, a sacar a la luz todo lo que el mundo cree que es normal y que nos ha querido normalizar a nosotros también. Es súper importante identificar lo que realmente no es de Dios y lo que el diseño original no era este. Entonces, de una u otra manera, nos lleva, las escrituras evidentemente nos lleva a esto, a vivir sanamente, a vivir puramente. Felipe, otra pregunta. ¿Por qué crees tú que estos temas que son tan importantes desde la formación de la sociedad y de todo lo que tú has hablado durante este tiempo, por qué crees tú que de estos temas no se habla en la iglesia? Difícil pregunta, es muy complicado. Pero ¿sabes qué? Fue más de una persona que la hizo. Ya. Espero que tenga la respuesta, porque, a ver, te voy a comentar mi experiencia. Les voy a contar algo. Yo hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en un instituto bíblico chiquitito. Y en un momento les dije, ¿saben qué? Hace 10 años atrás, les comenté que se venían temas como ideología de género, cosas así, no con ese nombre, pero la idea, el concepto. Y la respuesta que me dijeron en ese instituto bíblico fue que esos no eran temas de iglesia porque en último término
la iglesia tenía que enfocarse en que la gente aprendiera Biblia. Voy a decir algo. Hoy día tenemos muchos, pero no todos, muchos líderes, pastores, que no han logrado generar y entender que tienen que tener una cosmovisión bíblica sobre el mundo y la sociedad. Quisiera no decir lo malo, quisiera dar un ejemplo bueno. Miguel Núñez, la IBI, no sé, yo creo que varios la conocen, ahí están Jonathan y Sara Jerez, o la Iglesia Bíblica de Jesucristo, donde el pastor es Sugel Michelén, y ahí está Salvador Gómez y todo el tema. Uno los ve y son iglesias que impactan su medio, iglesias que han creado fundaciones, que están metidas en educación. La iglesia de Sugel Michelén tiene un programa Entendiendo los Tiempos, donde hablan de estos temas. ¿Saben? Insisto, nos falta cosmovisión bíblica, nos falta entender que la Biblia nos enseña no solo a vivir el domingo, sino que nos enseña a permear la sociedad. La Biblia nos enseña a ser sal y luz. Hemos pensado que ser sal y luz significa no matar, no robar, no mentir. Ser sal y luz significa afectar el lugar donde tú estás. Y el ejemplo, con esto me callo. Toma sal y ponla en una sopa. La sal afectó la sopa entera. Se nos ha olvidado que somos sal y que ser sal significa afectar la sopa entera, afectar la cultura en su totalidad. Eso. Gracias, Felipe. Vamos a leer la última pregunta. Yo creo que aquí vamos a sacar chispa en algunas cosas, desde lo más básico y bueno, se trata del feminismo la pregunta. Está bien. No, está on fire. Yeah. ¿Qué opina de los autores que promuevan el feminismo y pornografía? Los feministas no están... Los feministas... ¿Qué pasa con con las feministas principalmente que no están en contra de la pornografía, siendo que en esto generalmente la pornografía es donde cosifican a la mujer? Entonces, ¿qué pasa como con esta contradicción? ¿Qué opinas tú? Mira, voy a ser sincero. Excelente pregunta. Ya, y aquí eso es para un taller, pero voy a hacerlo súper chiquitito. Hay que entender que la ideología de género, esto es un poquito más académico, la ideología de género tiene muchas ramas, entonces incluso tienes, obviamente están ahí los movimientos feministas. Curiosamente, hay movimientos feministas que proclaman que están en contra de la pornografía porque cosifica a la mujer. Sin embargo, hay otras ramas de los movimientos feministas que señalan que la pornografía es un derecho de la mujer porque la mujer tiene derecho a hacer uso de su cuerpo y a obtener un provecho económico si es que ella sí lo quiere. De hecho, hace tiempo atrás, como un mes atrás, revisando estos temas, me encontré con un testimonio de una muchacha feminista norteamericana que era actriz, inglesa, que era actriz pornográfica y que ella, entró a la pornografía por una experiencia traumática que tuvo y ella era profeminista y ella decía, yo quiero que a mí como mujer y feminista me den el derecho de obtener recursos económicos por medio de mi cuerpo porque para mí es gratificante. Lo que pasa es que hoy día tenemos un problema. La ideología de género busca unir a todos los grupos y a los movimientos, incluso a grupos y movimientos que están peleados entre ellos. Entonces la ideología de género une a todos estos grupos, feministas radicales, feministas menos radicales, grupos LGTBI, pedófilos, todo lo que tú quieras pensar o imaginar, movimientos veganos, lo que tú quieras, los junta a todos. Y les dice, ustedes se llevan mal, pero ¿saben qué? Ustedes tienen un enemigo en común. Y si ustedes destruyen a ese enemigo, van a estar felices. Y ese enemigo es el cristianismo. Entonces, en último término, podemos tener feministas que están en contra de la pornografía y otras a favor. Pero ambas se unen porque se les ha hecho creer que hay una ideología, un movimiento que las ha subyugado. Y ese es el cristianismo. En último término voy a decir algo muy controversial y para sacar chispas. No puede ser feminista y cristiana. Eso. Gracias, Felipe.